San Juan capítulo 13, lleva por título Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a estar leyendo el versículo 3 y 4 para dar inicio a esta enseñanza. Dice, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Gloria a Dios, que el Señor sea añadiendo todo lo necesario para que esta reflexión llegue a nuestras vidas. Dice la palabra de que el Señor, al principio del capítulo, dice de que el Señor ya sabía que su tiempo había llegado. Sabía el Señor que su tiempo ya había llegado. Y por tal razón, el Señor tiene ese gesto de humildad de lavarle los pies a los discípulos. Parafraseando ya parte del capítulo, después del 3 que yo leí, ahí dice de que Pedro dijo en una actitud, a mí no me vas a lavar los pies, porque él consideraba de que no era digno de que su maestro le lavara los pies. ¿Cuál era la intención del maestro de lavarle los pies? ¿Qué cree usted que era la intención del Señor de hacer ese gesto de humildad? ¿Qué relación tenía en ese momento y qué relación tiene hoy, 2000 tantos años después? Es un interrogante que debemos de hacernos. ¿Qué referencia hay? ¿Un mandamiento más? ¿O es algo doctrinal o dogmático que se ha asumido en la iglesia? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no hacemos el lavamiento de pies o no lo hacemos frecuentemente? Es necesario que usted se pregunte. Y quizás hoy no pueda darle toda la respuesta, pero sí es necesario que veamos que a través de esos interrogantes, así como el maestro enseñaba a través de la pregunta, así mismo nosotros tenemos que preguntarnos y confrontarnos con la palabra. En aquellos días, en esa parte del mundo y en ese tiempo histórico, el lavar los pies también era una costumbre, era parte de la cultura. Y Juan 13, leímos del 3 hasta el 5, sí, hasta ahí leímos. Y parafraseé el 6, donde Simón le dijo, Señor, tú me vas a lavar los pies con ese asombro. Usted también hoy se preguntará, o como alguien me preguntó, ¿cuál es la sorpresa de hoy? ¿Qué hay hoy? Así, ese mismo momento de asombro tuvo Simón. Él se preguntaba, pero ¿por qué si él es mi maestro? ¿Por qué él me va a lavar los pies? Como primera respuesta para Pedro y para cada uno de nosotros, era un acto que Jesús había hecho para enseñar el servicio de la humildad. Primeramente, es algo de humildad. Él termina de comer, pero en ese acto de humildad también había un acto de amor. Había amor. ¿Por qué? Porque entre los que estaban ahí había uno que lo iba a entregar. Sin embargo, si usted sigue leyendo el libro, todo el capítulo, se va a dar cuenta que Judas también estaba ahí. Y que el Señor también le lavó los pies a Judas. Entonces, él nos quería enseñar a través de este acto que era un servicio de humildad, pero también era una oportunidad que le estaba dando a Judas. Porque él le lavó los pies. Todavía tenía la oportunidad de arrepentirse. Pero en su corazón ya Satanás había entrado cuando compartió el bocado. Entonces podemos mirar Juan 13, 1 y 5. Ahí vemos ese amor incondicional. Dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Todos los que estaban ahí, de alguna manera, seguían al Señor. Y Judas, si en ese momento hubiese recibido ese lavamiento de pie con ese simbolismo espiritual que tenía y ese amor que todavía Dios estaba a través de esa obra de Jesús, estaba poniendo en su corazón, pero también podemos decir, hermana, la palabra tenía que cumplirse y eso tenía que pasar. Pero si usted comienza a analizar
el amor incondicional que tiene Dios hasta el último momento de nuestras vidas, a pesar de que nosotros somos desobedientes y que todos los días podemos pecar, Él siempre está presto a lavarnos los pies de una manera espiritual, de lavar nuestras vestiduras de una manera espiritual. ¿Por qué? Por ese amor incondicional que está entre uno, porque como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, sabiendo que Judas lo iba a entregar y sabiendo que Pedro, lleno de esa humildad, decía Pedro, no Señor, tú no puedes lavarme los pies, soy yo porque yo soy tu discípulo, no, imposible. Pero vemos a un Pedro que no pasó mucho tiempo cuando dijo, yo no lo conozco. Fíjense que nosotros podemos pecar aun cuando estemos siguiendo al Señor. Por esa razón, este servicio de amor incondicional se puede aplicar a la vida hoy como creyente. Nosotros como creyentes literalmente podemos lavar los pies con el jabón y que puede tener antibacterial y agua limpia. Pero hay un lavado de pies espiritual al cual nosotros estamos llamados a través de ese amor incondicional que el Señor Jesús nos mostró, que es aquel cuando el hermano cae, usted le lava los pies si usted es capaz de exhortarlo en el amor que ha recibido de Jesucristo. Pero para lavarle yo los pies a mi hermano que ha caído, tengo que tener en cuenta qué temperatura tiene mi agua. No puedo traerle agua caliente. ¿Cómo es esa agua caliente? Esto es una metáfora, ciertamente. Pues esa agua caliente se convierte cuando yo utilizo mi boca de manera áspera para decirle al hermano, arrepiéntase, que usted no es hijo de Dios y eso que usted tiene un cargo en la iglesia y mírenlo cómo está. Esa agua está caliente. Usted se la echa en los pies y tiene que sacar los pies de una vez porque se va a quemar. Ahora, si el agua está muy fría, ¿qué pasaría? Entonces yo veo al hermano que cayó, pero como ese no es problema mío, y resulta que sí lo es, porque nosotros somos hermanos en Cristo. Yo puedo hacer, la Biblia dice, parafraseado, dice la Biblia de que si yo que soy espiritual, debo de acercarme al hermano y lo debo de exhortar en el amor que he recibido de Cristo. Y si yo le pongo los pies en agua helada, lo voy a resfriar. ¿Cómo es esa agua helada? Simbólicamente, la indiferencia. No, a mí no me interesa eso. No, eso no es conmigo. Eso le toca al pastor, hermano Botello, que vaya a orar por él y que vaya a esto. Pero mientras tanto, podemos caer no solamente en esa frialdad o esa imparcialidad, esa falta de amor. Porque si usted ve a su hermano tener hambre, dice la Biblia, y le dice, ve con Dios y la pasa con vosotros, y usted tiene ahí, pero no comparte con ese hermano, ahí no hay amor. Es indiferencia, ¿cierto? Eso es una forma de indiferencia. Si yo sé que mi hermana no tiene compra, bueno, si usted no tiene, usted puede arrodillarse y orarle a Dios, ciertamente, porque puede ser que no tengamos. Créame que las personas que aún tenemos trabajo con contrato por alguna circunstancia, también podemos llegar a un momento en que no tenemos. Pero tenemos ese amor incondicional que Dios nos ha dado y nos agarramos y nos apropiamos de esa palabra que dice, he envejecido, no he visto justo desamparado y su generación que mendigue pan. Y si de pronto en ese momento que yo estoy orando, llega una hermana, y eso no quiere decir, bueno, también vamos a mirarlo en la parte de Pedro, en la jerarquía. Pedro veía a Jesús como un maestro. Entonces de pronto si a mí se me acerca una hermana que de pronto no tiene los estudios que yo tengo, pero la hermana se me acerca a darme una palabra, yo no puedo despreciar a la hermana. No, ¿quién ha dicho? Tengo 5 años en la universidad, 3 de posgrado, 20 años acá, ella no me puede enseñar a mí. Esa también es un lavamiento de pie. Cuando tenemos egocentrismo, cuando creemos que somos más que los otros. No, pero que es que como yo soy la esposa de Bote, a mí me tienen que poner la mejor silla. No, lo que pasa es que porque como yo soy tal, no Señor. Ahí hay que lavarnos los pies, en la humildad que el Señor nos enseñó. Ese amor incondicional del lavamiento de los pies es un acto de amor profundo y un sacrificio que Jesús lo hizo incluso
con Judas. No es fácil lavarle los pies a la vecina que te echa la basura en la puerta. No es fácil lavarle los pies al marido que te maltrata o te ultraja. No es fácil. Y en nosotros muchas veces no hay humildad, porque somos mansos pero no mensos. Y entonces dijeron amén. Ese es un proverbio muy mal dicho. Ojo, está mal dicho. Porque así el Señor no nos dice. El Señor nos dice que si vienen de este lado que le pongamos la otra. Pero como nosotros somos hijos del Altísimo, entonces hacemos mal uso de esa autoridad. Y en vez de ir con lo que dice la palabra, que la respuesta blanda aplaca la ira. No, yo soy hija del Altísimo, a mí tú no me vas a venir. Y entonces si quieres coger tú tu comida, porque tú estás en malas condiciones, que a Dios no le agrada eso, tú te vas a ir con el diablo. Y entonces esa comidita que le iban a servir al hombre, ¿cómo le enseñas tú si no eres capaz de lavarle los pies a ese hombre porque no tienes misericordia? Que es incrédulo, sí, pero la Biblia dice que se santifica por medio de nosotros. Entonces, por eso, a todo ese es amor incondicional. Y a eso se refiere el lavamiento de los pies. Que llegaste borracho, como no, mi amor, aquí está la comidita. Mira que caliéntamela, ya a esta hora es que me va a echar el cuento. Pero bueno, toca, y ahí está la comida caliente, y aquí está la comida, y mañana hablamos. Eso es amor y misericordia. Y dice la palabra, y que sabes tú, mujer, quizás por tu testimonio, ese hombre se convierta. Así dice. Entonces, a eso se refiere el lavamiento de los pies en ese amor incondicional. Entonces, cerremos ahí el servicio y la humildad tiene que ver con el tipo de agua que yo voy a lavarle los pies. Que no sea caliente y destruya al hermano, pero que tampoco sea fría y sea indiferente y se sienta que no es amado. Todos pecamos, todos cometemos errores. Aquí no somos más santos porque yo tenga 20 años o 25, porque la palabra dice que debiendo de ser maestro ya en la palabra, venía a ser como niños que necesitan nuevamente la leche, ¿cierto? No adulterada. Y se puede dar. Se puede dar. De pronto puedo tener tantos años, pero ¿qué circunstancias se dieron en mi vida, en mi proceso o en esa prueba que no he podido despegar por alguna circunstancia? Pero cuando el Señor nos muestra su amor incondicional, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros, nosotros tenemos que agarrarnos de esas promesas y aprender a lavar los pies. Entonces, ¿cómo sería el agua? Debe ser el agua para lavarnos los pies. Fría. Y si la metes tibia, ¿qué te pasan los pies, mi reina? Entonces, tibia no es. Y si la metes en agua fría, te puede dar una alergia, te puede dar gripa, ¿cierto? Si está fría, pero estamos hablando de un frío que tenga hielo. Pero entonces, ahí viene la palabra que nosotros decimos al clima, temperatura ambiente. Legalmente sería... Esa agua normal recibe el nombre de temperatura, a la temperatura ambiente, ¿ok? Con esa agua, cuando tú te lavas los pies, cuando tienes calor, ¿cómo te sientes? Cuando la presión se sube, que uno mete los pies en agua, ¿cómo se siente uno mejor? O cuando ese chorro te cae aquí con estas calores como la de hoy, uno se siente un gran alivio. Si tiene hielo, un pedacito que tenga de hielo, hay indiferencia, porque es una metáfora. De todas maneras, si hay un pedacito de hielo, puede haber alguna parte que todavía hay indiferencia, porque estamos aplicándolo a la frialdad que muchas veces tenemos, que estamos viendo al hermano, muchas veces, pero ojo, que la gente también se aprovecha cuando nosotros, como somos cristianos, sí, también se aprovechan. Usted tiene que tener cuidado también con eso. Porque no es verdad que usted va a estar lavándole los pies todos los días a la que llega la hora del almuerzo, porque sabe a qué hora cocinas tú. Bueno, veamos entonces qué sería el lavamiento. Nos los explica. Miremos Gálatas 6.1. Pablo nos explica Gálatas 6.1. Vamos a corroborar el ejemplo que estaba haciendo a través de cómo debería ser un lavamiento entre dos hermanos. El lavamiento dice Gálatas 6.1, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es que porque hay veces los pecados sexuales que se han satanizado más que cualquier otro pecado. La mentira también es pecado.
El engaño también es pecado. El no pagar lo que uno debe también es pecado. Hay otras cosas que todo se va a pecado. Entonces muchas veces la persona que cayó en adulterio, fornicación o cualquiera de esas cuestiones, como que lo vemos que el pecado es como más grande. Todo es pecado. Todo es pecado. Considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Cuando un hermano en Cristo cae en pecado, debe ser reintegrado a la comunión y al compañerismo con los demás por alguien que tenga madurez espiritual. O sea que no puede ser un neófito. Fíjese, el lavamiento de los pies con el hermano no debe ser un neófito ni un principiante en los caminos. ¿Qué? Porque si le damos una palabra muy caliente, lo podemos destruir. Y si la palabra también es indiferente, también le vamos a hacer una herida. ¿Por qué tenemos que lavarnos? Porque entre los por qué, porque tengo muchos por qué aquí, está uno que dijo David en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No hay una sola persona que no diga que no hemos pecado. Hay veces, a medida que va pasando el tiempo y que la palabra nos saca de ese pensamiento entenebrecido y comenzamos a vivir conforme al Espíritu, pero hay momentos en que uno puede fallarle a Dios. La cita está en Salmo 139. Entonces, de eso es lo que tenemos que lavarnos. También debemos de lavarnos de la amargura. Como dice la palabra, dejando pues la vieja manera de vivir que está viciada conforme a la carne, a enemistades. Sí es la cita, pero es lo que estoy diciendo, ¿verdad? David en ese momento reconocía, y fíjense otra cosa, cuando uno está en pecado, parece que tuviera algo aquí, porque cuando David estaba, que maquinó el pecado, lo ejecutó, lo disfrutó, cuando cayó en pecado con Betsabé, porque él lo pensó, lo ejecutó y le hizo un nido grande. No le hizo un nidito, le hizo un nido grande. Entonces, cuando David cayó en esa condición, David no lo reconocía, ni decía esa palabra, examíname, oh Señor, no. Tuvo que venir Natanael a decirle que había una parábola donde había un señor que tenía varias ovejitas y había uno que nada más tenía una. Y ese que tenía varias, le quitó al que tenía una. Y ahí es cuando él abre y dice, ese hombre tiene que morir. Todavía él no se da cuenta en la parábola que le están hablando es a él. Y él le tiene que aclarar, ese hombre eres tú. Entonces miremos de que sí se hace necesario acercarse al hermano y mostrar ese amor incondicional para que él pueda quitarse el velo y ver ese pecado. Pero fíjate que de pronto Natanael no fue y le dijo, mira David, tú con tantas personas que tienes aquí a tu cargo, con tantas condiciones que tú tienes, te has obrado como un ladrón, no te das cuenta que tú eres que hijo de Dios, con el corazón como Dios. No, él no usó esa palabra, usó una parábola para llevarlo, miren, esa con mansedumbre hacia allá. Miren, ese es el mejor ejemplo para que usted vea cómo se lava los pies con una agua en su temperatura. La palabra nunca se devuelve vacía, pero sí nosotros hay veces con el cambio de la tonalidad o de la temperatura no se dan muchas cosas. Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, salíamos a predicar, a mí también me gustaba predicar en los buses y a mí me gustaba mucho hablar en los buses, en las esquinas, en todas partes. Y la predicación para el Día de la Virgen del Carmen ya estábamos listos. Arrepiéntanse que se van a ir con esa muñeca para el infierno. De cosas no nos correteaban en esa época con piedra. Pero así más, después uno fue como comprendiendo cómo tenía que hacer. Dios en su misericordia pues nos enseñó. Y entonces llegamos donde mi papá tenía un poco de cosas, pero como a mi papá le gustaba que le hablaran fuerte, no sé qué le dio, tenía su mate sábila y bueno, y aceptó y le recogimos todo eso y se le botó. A mi mamá también tenía su poco de herradura, su idolatría. Pero bueno, Dios tuvo misericordia. Pero en ese momento, así era que predicamos, hay que quitarse porque eso es del diablo. Así, cortante y tajante. Ahí están. Mi mamá no se ha convertido todavía. Bueno, mi papá sí después, con amor y eso, comenzó como a asistir a la iglesia. Para la gloria de Dios. No se preocupe, hermana, que va a terminar.
Otro ejemplo, nosotros vemos que la tradición de lavar los pies se encuentra desde el Antiguo Testamento en 1 Samuel 25:41, cuando Abigail dice que ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Así que no fue una práctica que de pronto Jesús la trajo en ese momento. O sea que tiene su trasfondo del Antiguo Testamento, y Él de alguna manera nos invita a nosotros a que debemos de lavarle los pies a los hermanos, debemos de lavarle los pies a aquellas personas que no conocen a Cristo para que puedan ser salvos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Esa es la pequeña conclusión de la primera hoja. Seguiremos el próximo miércoles. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno, Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta reflexión, Señor. Oh Padre, ayúdanos para que Dios mediante podamos terminar la enseñanza. Ahora, Padre, mira a mi hermana que va a llevar a cabo esta actividad, mi Dios, que seas tú ayudándola en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.